Hoy tenemos un capítulo diferente, uno que me gusta mucho porque vamos a hablar de varios temas, no es solo... Sí, hay temas que no dan para un programa, entonces tuvimos la idea de juntarlos y va, Oh, el logo de el logo de Nike, Nike, el origen de la palabra spam, el logo de la BMWs, palabra meme, la palabra meme, esa es, me elicó por el símbolo de Bluetooth. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. No, muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro capítulo de Viernes de Desmitificación o VDD Podcast, el podcast donde tratamos de encontrar la verdad de algunos mitos, leyendas urbanas y tratamos de clarificar algunos temas. Mejor dicho, sacamos toda la información que tenemos en nuestra cabeza que normalmente no serviría para nada para hacer un podcast. Muy buenos días, Joao, ¿cómo me la amanece el día de hoy? ¿Qué dice Mario? ¿Cómo está, hermano? Pues le cuento que estoy contento porque veo que poco a poco vamos aumentando nuestra audiencia, lo cual me pone muy feliz. En nuestro capítulo pasado sobre el fútbol, comentó un usuario que yo no conozco, se llama Pagoti1, a quien quiero enviar un saludo porque es la primera persona que no conocemos que hace un comentario en nuestras redes, y a mí eso me pone muy feliz. Gracias a nuestro Amigo primer comentario que no es amigo, familiar o conocido. Pagoti, uno donde quiera que esté, yo creo que debe ser como debe ser como en Argentina, porque eh, parece ser hincha de parece ser hincha del fútbol argentino por su comentario. Donde quiera que estés, amigo, un abrazo grande y ojalá sigas con nosotros. También Muchas gracias. Y también quiero enviarle a un amigo, una seguidora muy fiel que está en Estados Unidos. Ella sí, pues, es una gran amiga mía de toda la vida, Sanae Mágara, que se encuentra viviendo en Estados Unidos hace ya bastante tiempo. Un saludo, parcerita. Y bueno, entremos en materia. Si quiere, Mario, expliquemos un poco cómo va a ser la dinámica de hoy. Y hoy tenemos un capítulo diferente, uno que me gusta mucho porque vamos a hablar de varios temas, no es solo, no nos vamos a centrar en un solo tema, sino vamos a aclarar varios mitos, varias creencias urbanas y van a ser muy detallados, muy corticos, entonces va a ser muy dinámico, vamos a hablar de diferentes orígenes de términos que conocemos hoy en día, que usamos todos los días y que tienen muchísimas leyendas, mucha gente cree que vienen de un lado, pero no es así. Y para hacerlo un poquito más dinámico vamos a usar un par de dados. Tenemos todos nuestros temas organizados del 1 al 12. Vamos a tirar los dados y el que caiga lo vamos a comentar. También quiero agradecer a muchos de nuestros amigos y oyentes que han sugerido algunos de estos temas. Vamos a irlos diciendo a medida que van saliendo. Entonces, quiero aprovechar para invitarlos a que nos comenten, a que nos sugieran temas, a que compartan nuestro material. Es realmente en este momento lo que más nos ayuda a crecer, a motivarnos, a seguir adelante. Entonces hacemos esto con mucho cariño, lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque es un espacio que tenemos para cambiar un poquito nuestra rutina. Pero ver que la gente le gusta, que lo comenta, que lo comparte, pues nos ayuda a sentirnos bien. Pues por ahora es lo que tenemos, así que bueno, vamos a aprovechar este capítulo para esto. Sí, hay temas que no dan para un programa, entonces tuvimos la idea de juntarlos y, y hablar varios temitas corticos. Es una dinámica que puede funcionar para de vez en cuando y que promete. A mí me emociona. Sí, a mí me gusta, además que es uno de los propósitos de este podcast, es tener esos temitas que abren conversaciones, que ayudan en reuniones, y estos son precisamente esos temas que pueden ayudar
a abrir una buena conversación y a sacar gente de la duda y bueno, y parecer más inteligente cuando uno está hablando. Listo, eche los dados, papá. Listo, vamos a empezar. Entonces aquí tengo mi dado digital y vamos a empezar con el número... acá está. Con el número 3. El número 3. Entonces en A el ver. 3 tenemos la sigla OK o OK en inglés. ¿Empiezo o empieza? Hágale a ver. A mí me parece que hay una creencia errada, ¿no? Sobre el origen de esa sigla. Hágale a ver. A ver, entonces, un mito muy popular de la sigla OK, dicho mito relaciona la sigla con la Guerra de Secesión de 1861 a 1865 y se creía que era que cuando los soldados volvían de una misión y no había ningún muerto, se ponía 0 kill, o sea, K. Y eso se creyó por mucho tiempo, hasta que en 1963 el lexicógrafo y etimólogo estadounidense Allen Walker Reed demostró el origen del término con base en publicaciones del Boston Morning Post en la edición del 23 de marzo de 1839, o sea, mucho antes de esta guerra. Dice, he of the journal will have the contribution box, etc. Okay, all correct, and cause the corks to fly like sparks upwards. Entonces dice que esta corresponde a la primera impresión de la sigla OK, que fue mucho antes de la guerra, como se puede observar, y se utilizó con un sentido jocoso, como sigla errónea de la expresión all correct. Y esta era una particular del editor de dicho diario, de Charles Gordon Green. O sea, a este señor Charles Gordon Green le gustaba escribir las cosas mal a propósito. Con el objetivo de tomar del pelo, como lo hace uno muchas veces, que escribe las cosas mal deletreadas a propósito para que se vea chistoso. Entonces, OK, o sea, quiere decir lo que quiere decir. Uno utiliza OK para decir que todo está bien. Todo está bien. Y así fue como se usó en un periódico llamado el Boston Morning Post, donde escribían all correct, mal deletrado, o sea, con la O y la K. Obviamente no se escribe así. Si fuera correcto sería AC, o sea, una A y una C. Y de ahí es donde viene realmente la palabra OK. Y a muchos, yo incluido muchas veces, estuve engañado con ese cuento de que cuando fue la guerra por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, en 1861, que fue la guerra entre el norte y el sur, entonces decían que, exacto, la guerra civil, el cuento original, el que le echan a todo el mundo, es que cuando volvía al ejército de alguno de los dos bandos, no sé cuál sería, volvía con un cartel que decía OK, que quería decir 0 muertos, 0 kills. Exacto, y yo me puse a pensar cuando estaba leyendo esto, de dónde sale realmente el OK de esta edición. Y yo muchas veces, bueno, yo soy culpable de criticar mucho nuevas generaciones donde todos son siglas y todos son abreviaciones y cosas para, bueno, cuando textean y todo, yo no tengo ni idea ya de lo que significa un montón de cosas, pero eso se viene usando desde 1800. O sea, no es algo nuevo, simplemente Ok. es la evolución natural del lenguaje, ¿no? De comunicarse entre nuevas generaciones. Mis hijas usan una terminología que ya yo no entiendo. Por ejemplo, hasta hace poco entendí que la palabra cringe quiere decir como que me da pena ajena, ¿cierto? Algo así. Cringe la conocí hace poco también, tampoco sabía qué Sí. significaba. Por Entonces, ejemplo, cringe es como para nosotros, como decir, bueno, antes se usaba en inglés el cheesy, que es como cuando es como demasiado, ay, se me fue la palabra. Sí, cuando muestra algo y sí, como pena ajena, pero como el oso que usábamos nosotros de pronto cuando éramos ya, muchachos, como que mucho oso. sí. Y otra, yo no sé qué es lo que quiere decir funear. ¿Usted sabe qué quiere decir funear? Yo no. Ahora usan esa palabra, pero me funearon. No sé qué quiere Funear. decir. Me funearon, por ejemplo. Dice. Bueno, Creo que ahí les dejamos para que nos dejen en los sí. comentarios lo que ¿Qué ustedes quiere decir creen eso? o si alguno sabe que nos diga, por favor, porque no tengo ni idea.
Es que nosotros sí ya No, no estamos lo había viejitos, escuchado. parce. Nosotros sí ya somos No lo había parentones escuchado. ambos. Sí, sí. Entonces, no. Sí, no, a mí a veces las sobrinas de Jennifer, de mi esposa, escriben algo y a mí literalmente me toca ir a Google y mirar qué significa la sigla, porque no. Y no, a veces nos ponemos los dos, bueno, antes de buscar, vamos a pensar qué puede significar, a ver quién le pega, porque no, ni idea. Bueno, eche los dados, papá. Listo, vamos por el otro. Vamos con el número 6. El número A ver, el 6. 6 Ah, qué tenemos, chimba. oh, el logo de El logo de Nike. Nike. Ah, bueno, eso es muy bacano. Eso es buenísimo. Resulta que para entender de dónde viene el logo de Nike, a ver qué pasa. A uno le han dicho toda la vida que eso es un arpón. He escuchado que eso es un... que el cuento que a mí me echaban era que era un arpón de pesca. Ok. También hay gente por allá que dice que es la forma de una pipa y un poco de vainas que no son ciertas, no, señor. Para entender de dónde viene ese logo hay que irse a la mitología griega, donde existe la diosa Nike. De ahí viene el nombre de la marca, Ujú. que en inglés se diría la diosa Nike. En español se diría la diosa Nike. Y la diosa Nike era la diosa de la victoria asociada al Ujú. deporte, a las competencias atléticas. Y militares Eh, también, ¿no? y militares, bueno, eso no sabía. Y era muy veloz, era una diosa que era muy, muy veloz. Y sus alas, si uno mira las representaciones de la diosa Nike en esculturas, las alas son como el chulito de Nike, son Por así. aquí vamos a poner una imagen de la... Entonces resulta que una señora hoy en día, ¿no? Cuando eso era una estudiante de diseño gráfico, en 1971, ella se llama Caroline Davidson, no sé si ya se murió. Caroline Davidson fue la que, mirando las alas de la diosa Nike o Nike, se inventó el loguito. De ahí sacó el loguito de un ala, de una escultura de la diosa Nike, Así es. sacó el loguito y, y lo llamó el swoosh, que es como se le conoce mundialmente. O sea, ese loguito se le dice el swoosh. ¿Qué quiere decir silbido? Si no estoy mal, usted que sabe más inglés que yo. Pues eh, swoosh es más como... sí, es más una expresión, pero un sonido. Es como el sonido cuando a uno lo pasan rápido y hace swoosh. que en español sería el swanfanson. El... ¿En serio? Ese es un meme de internet por allá que hay, hay un man que dice que los carros de Fórmula 1 hacen swan, fan, son. Entonces, eh, Me acordé y del comercial de Gerapa. eso, Gerapa. El Eso, en mejor español, comercial en de mi español época. sería el Gerapa. O sea, exacto, el swoosh en español sería el Gerapa. Eh, Resulta que a Caroline Davidson, cuando hizo el trabajo, le pagaron $35 por eso. Entonces resulta que pues el logo se volvió, creo, bueno, una cosa, qué pena un paréntesis, no se le dice logo, se le dice isotipo. El isotipo. Cuando es solamente un simbolito sin letra, se le dice isotipo. Que yo lo Cuando es, aprendí estudiando para eso. No tenía ni idea que eso se llama exacto. isotipo. Cuando tiene solo letras se le llama logotipo y cuando tiene las dos tiene otro nombre. Venga, mire, póngale cuidado. Cuando tiene letra y Imagen. imagen se llama imagotipo. Oh, Entonces, por ejemplo, cuando usted vea coloca el pues. logo, cuando usted coloca el Gerapa solito, Es, se llama un isotipo. Cuando lo coloca con la palabra Nike, los dos juntos, se llamaría un imagotipo. Bueno, entonces a Caroline Davidson le pagaron $35, pues obviamente nadie se esperaba en ese momento que se volviera el isotipo más famoso del mundo, porque de hecho lo es, el isotipo más famoso del mundo. Am, pero resulta que después cuando ya tuvieron platica y todo, a ella le regalaron un anillo de diamantes ujú. con el isotipo de Nike, que no creo que haya muchos de esos. Eh, y, y le regalaron 500 acciones de la 500. compañía. O sea Que hoy en que, día está evaluado en millones de dólares. sí, claro, ¿no? Súper bien, ¿no? Excelente.
Les No, por lo creó. menos le reconocieron. Hay muchos estudiantes, trabajadores que hacen un muy buen trabajo, se vuelve viral, se vuelve parte esencial de muchas empresas y nunca les reconocen nada. Y se lo roban, sí. Stan Lee, por ejemplo, que Stan Lee es, bueno, llegó a donde llegó con Marvel, pero él fue el creador de Spider-Man, por ejemplo. Pero a él le pagaron por ese trabajo y él nunca recibió ningún tipo de reconocimiento, digamos, bueno, reconocimiento monetario aparte de lo que le Mm, pagaron por su salario, porque era parte de su contrato. Y sí. cuando creció, la forma como creció, él lo escribió con alguien más, se me va el nombre en este momento de la persona con la que él creó Spider-Man. Y la otra persona siempre intentó demandar y sacar, y el contrato es el contrato, usted estaba trabajando para una empresa y nunca le reconocieron nada, ¿cierto? Aquí por lo menos Nike fue generoso y reconoció el trabajo y le dio un Que a la reconocimiento larga es justo. mejor, ¿no? Porque si yo tengo una, o sea, si una persona talentosa trabaja para mí, yo prefiero tenerla contenta. Eh, pues si no pasa, o sea, si no esa persona se va y se vuelve más grande que yo seguramente. Como por ejemplo Stan Lee, por ejemplo, pues Stan Lee, un que decidió, grande. en vez de pelear como su compañero, en vez de irse a la guerra contra Marvel, lo que hizo fue crecer en la empresa y terminó siendo la cabeza de Marvel. Mire, Steve Jobs cuando lo echaron de Apple, que fue la compañía que él mismo creó, Mm. cuando lo echaron de Apple, él creó Pixar Animation Studios. Y con el tiempo, Apple se fue para atrás, cuando ya no estaba él, y con el tiempo lo volvieron a llamar para que volviera a entrar a la compañía. Para que vea usted, el talento no Para se que veas. trata. Y para terminar este tema, quiero aclarar algo que yo he escuchado a través de mis años de vida y es la correcta pronunciación de Nike. Es Nike, como alguna gente lo dice, o es Nike. Y esto ha sido aclarado por los fundadores ya varias veces. Y la verdadera o la correcta pronunciación es Nike, porque como decía Joao, viene de la palabra Nike, que traducido viene siendo Nike. So, Mm. la pronunciación correcta no es Nike, es Nike. Yo cuando niño siempre decía Nike, Ujú. o por ahí como cuando yo tenía 13 14 años, mi mamá nos puso TV cable, televisión por cable, que eso fue lo mejor que pudo hacer mi mamá, Lo porque sacaron de la perubólica. sí, no, porque tuve MTV, tuve ESPN, no tenía ropa de marca, pero tenía MTV, tenía ESPN y fue lo mejor que pudieron hacer por mí. Y entonces ahí viendo las propagandas de ESPN fue que yo escuchaba Nike. Yo, vea, Ujú. para Sí, que sí, vea. sí. Eche los Listo. rados, papá. Vamos para el Ruede otro. esa huevona. Ok, vamos para el número 5. El número 5 hágale, papá. 5 tenemos el logo de BMW. Oh, este me gustó mucho cuando lo estaba preparando. Ok, entonces, ¿cuál es el mito? El mito dice que el logo de BMW viene de las hélices, sí, las hélices de un avión hacia el cielo, o sea, el azul y el Girando en el blanco, cielo. ¿cierto? Girando en el cielo. Lo cual es no cierto para nada. Entonces voy a leer aquí la historia Oiga, y lo que yo me lo muestra. creí durante mucho tiempo. Me lo creí Sí, durante sí, yo mucho también. tiempo. Yo también pensé que era Porque cierto. hay una película del 2000 que se llama Finding Forrester. Ujú, Finding Forrester. Que es buenísima, que es con Sean Connery. Ujú, Resulta que esa película se trata, hay un pelado que es de raza negra, que es pobre, pero que es muy inteligente, tiene mucho talento para escribir y juega baloncesto súper bien. Entonces lo becan por baloncesto en una escuela de niños ricos, donde sufre de discriminación, y él termina por casualidad conociendo a William Forrester, que es un personaje ficticio, que es un escritor muy talentoso que se volvió ermitaño. Se escondía en un ujú. apartamento donde él mandaba a pedir el mercado, todo eso, no le gustaba salir a que lo viera la gente y todo eso. Y se conocen por casualidad y el man empieza a enseñarle a escribir. Y hay una escena donde el pelado le está cayendo una pelada, se la está levantando y pasan por un BMW y el man le echa esa historia. Le dice que es que como la compañía comenzó fabricando motores para aviones, lo cual Para es aviones. cierto, Sí. entonces el logo era una hélice girando en un cielo. Esa creencia existe porque por allá en el año 1921 o algo así, o 1900, bueno, en 1920 y algo, la empresa sacó una publicidad donde colocaba el logo encima de la hélice de un avión. Entonces la gente empezó a decir eso de que esa era la connotación, pero no es así. No, no, nada cierto. El logo viene de
Bueno, su primer logo, antes de que se llamara BMW o BMW, era un círculo, ¿cierto? Que era la Se llamaba compañía RAP. Antes se llamaba RAP. Ujú. RAPP, que es el apellido de su fundador, Carl Rapp, si no estoy mal. No me acuerdo bien del nombre. Pero sí, entonces era el círculo y Con un el caballito. fondo Círculo con un caballito. con un caballito así como de Ujú. ajedrez, más o menos. Ujú. Y el azul y el blanco viene de la bandera de Bavaria o Bavaria, que es esa región de Alemania, ¿cierto? Y si lo interponemos a los dos, justo en la intersección de los cuadros, nos da el logo Sí, de BMW. la bandera del estado bávaro es como una bandera de esas que usan en las carreras de carros para cuando se acaba la carrera, solo que en vez de cuadros negros tiene cuadros azules. Entonces, Aquí en azul inglés con se blanco. dice checkers o de ajedrez, que es el Exacto, es cuadro una bandera negro, negro, ajedrezada, negro. Exacto. solo que es de color azul Ya. con blanco. Ujú. El estado bávaro es de Y donde es el Bayern Múnich, ¿no? El equipo de fútbol. Bayern Y Múnich. allá hacen Ujú. una cerveza excelente. Bueno, en toda Alemania hace una cerveza excelente. ¿Sí? Sí, sí, ellos tienen la ley de pureza de cerveza, que es algo que me causó cuando fui a visitar. Es impresionante cómo con siempre los mismos ingredientes, que si no estoy mal son siempre los mismos 4 ingredientes, todas las cervezas son diferentes. Y ellos tienen esa ley de pureza donde no pueden salirse de esos ingredientes. Solamente cambian el origen del ingrediente o sí, las diferentes variaciones del ingrediente y sus cantidades para hacer las diferentes sabores. Pero creo que el mejor lúpulo sí lo producen allá en Bavaria, Sí, si no sí, estoy sí, mal. sí, no me Ujú. extrañaría que fuera así. Otros daticos importantes que encontré de este tema que me gustaron mucho. Bueno, primero una curiosidad que no tiene nada que ver. La palabra rap como tal, el apellido de Karl Rapp, no significa nada, pero si le ponemos una E al final significa caballo negro, lo cual tenía algo que ver con el primer logo, pero ellos dicen que es coincidencia, realmente Ujú. no viene de nada, pero una curiosidad. Otra cosa que a mí me gusta mucho y a mí me gustan mucho las historias sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un tema que a mí me ha gustado siempre y me encanta ver películas y escuchar historias y leer libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces me puse a averiguar un poquito más sobre cuál fue el papel de BMW en la Segunda Guerra Mundial. Y como muchas empresas de la época, especialmente las de maquinarias y carros, BMW estuvo ayudando mucho al partido nazi el momento. Todas sus fábricas las transformaron para volver a construir aviones, motores de aviones y motocicletas, que eran las motocicletas que se usaban por el ejército nazi de la época, ¿cierto? Después de que se acabó la guerra fueron sancionadas, como todas las empresas, y fueron sancionadas tan fuertemente que destruyeron todas sus fábricas. O sea, Mm. literalmente les tocó casi que empezar desde cero. Y la única forma que tuvo BMW para sobrevivir después de la guerra fue fabricando bicicletas, utensilios de cocina y electrodomésticos. Y así estuvieron por 6 años hasta que volvieron a sacar su primer carro, el BMW 501, que fue un carro de lujo, que es el que conocemos, que es grande, que tiene unas curvas a los lados súper pronunciadas. Ujú. Ese fue su primer carro después de la guerra. Y hoy en día BMW ha varias veces, bueno, pedido disculpas, reconocido su papel durante la guerra y tiene muchísimos programas de investigación, de ayuda para que esto no vuelva a pasar. Entonces, es una historia que empezó mal, pero creo que han hecho lo suyo para corregir y para volver a salir adelante. Además de que la historia de que a uno le destruyan toda su empresa y le toque otra vez hacer cucharas donde estaba haciendo motores de avión, pues me parece Ujú. impresionante también. Parce, me, me hizo acordar de una historia también Hágale, de hágale. una empresa que le pasó algo parecido. Adidas. Ujú. Adidas también, que es alemana, resulta que fue creada por dos hermanos, Adolf Dassler y Rudolf Dassler. El hermano Adolf, su diminutivo era Adi. O sea, como a un Ignacio decirle Nacho, a un Guillermo Sí, decirle sí, sí. Memo. Entonces a Adolf le decían Adi. Y su apellido Dassler, entonces los combina y uno ahí dice Adidas. De ahí viene el nombre de la marca. Resulta que ellos también durante la Segunda Guerra Mundial hacían los zapatos para los soldados. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los hermanos se separaron porque estaban en desacuerdo.
y Rudolf le montó la competencia, Puma. Puma. Entonces, de ahí vienen las dos marcas, Adidas y Puma. Adidas se volvió mundialmente famosa cuando logró ponerle sus zapatos a Jesse Owens, al atleta gringo que en los Juegos Olímpicos fue la sensación. Hitler apenas lo miraba a rabón porque Hitler Sí. lo que, Porque lo que estaba ganando esperaba los era alemanes. era que los alemanes dominaran y resulta que este Jesse Owens de raza negra era una gacela ese man y dejaba botados a los alemanes y usaba los zapatos Adidas, los Spikes de atletismo Ujú. marca Adidas, y ahí fue cuando se volvieron famosos. Luego, Contradictorio porque me está diciendo que Adidas o el fundador de Adidas era un conocido nazi y sus grandes figuras para lanzar la marca fueron negros. sí, ujú, correcto. Yo no sé si en ese momento, cuando pasó eso, todavía estaba Adidas bajo la tutela de Adolf. No, la verdad no sé. Tengo que Bueno, investigar el tiene que ser tema. porque esas Olimpiadas que usted está nombrando, cuando Hitler ya estaba en el poder, todavía no había empezado la guerra oficialmente. O sea, ya estaba en el poder y por eso pudo hacer las Olimpiadas, porque la guerra todavía no estaba en su furor, ¿cierto? Pero me imagino que sí, porque si no, ¿cómo hubiera sido nazi? Puede ser, sí. Bueno, eche los dados, Bueno, vamos papá. con el siguiente. Vamos con el número 9. El A número ver, 9. tenemos el Ah, qué 9 chimba, aquí. Licopor. El Icopor. Y los que nos escuchan por fuera de Colombia o no son colombianos, ¿a qué nos referimos con el Icopor? Oiga, venga, una cosa. El primer mito que hablamos fue el de la sigla OK, ¿cierto? Ese fue un tema sugerido por mi amigo Diego Cárdenas, Oh, de Bucaramanga. importante. Amigo músico con el cual toqué cuando estaba yo pelado, un gran baterista y percusionista. Entonces vamos a hablar del licopor, qué chimba, parce. Bueno, el licopor tiene la particularidad de que es un material sintético, un polímero que es muy poroso. Como es tan poroso, por eso se deja comprimir. Tiene una gran capacidad de compresión sin que se deforme. Él en realidad, se llama poliestireno expandido. Ese es el nombre de ese material. Lo que pasa es que la primera compañía en Colombia que lo produjo se llamaba Industria Colombiana de Porosos. Entonces la sigla era ICOPOR. Ujú. Entonces por eso le pusieron a ese producto el nombre de la compañía, ICOPOR. ICOPOR. Y es muy chistoso el hecho de que en cada país se le nombra al poliestireno expandido por el nombre de la empresa que lo producía. Por ejemplo, en Argentina se le llama Telgopor, Ujú. en Perú se le llama Tecnopor, en Chile se le llama Plumavit. Yo hice aquí una pequeña investigación de cómo se le dice en cada país de Latinoamérica y me encanta. Es tan diferente, como es que en Argentina, Telgopor, Bolivia, Plastofor, Brasil, Isopor, Chile, Plumavit. El de Venezuela es uno de los que más me gusta porque se les dice anime. No anime Anime. como no como el japonés anime, anime, pero es anime, que me parece súper curioso. En Uruguay es ¿Su Puma esposa cómo le Plus, dice? ¿Su esposa cómo le dice? anime. ¿Ah, sí? ¿Le dice anime? Sí. En Puerto Rico le dicen, me imagino que es una traducción del inglés, le dicen foam, foam or foam. Ujú. Y hay en muchos lugares que le llaman hielo seco. Yo me imagino que es porque era su uso principal, era para guardar hielo seco. Ay, claro. Uy, Pero son parce, varios países. flashback a mi niñez, weón, cuando, cuando Sí. vendían los vikingos en hielo seco, claro, weón, que Sí. uno le decía al señor de los vikingos, vendan un vikingo y regalen un hielo seco. Hielo seco. Y era uno, para Sí, mirar cómo salía humo y se sí, quemaba así. y se lo echaba uno a la boca así, para que le saliera el Lo humo. peligroso que es hecho, ¿no? Sí, Pero no. ¿Cómo sobrevivimos en los cómo noventas? sobrevivimos a la Es un niñez, sí, misterio. weón. Sí. Oiga, Entonces, sí, pero sí pilla que hay muchas cosas que se llaman por el nombre de la del empresa. producto más comercial. Por ejemplo, uno dice aspirina cuando el aspirina en realidad se llama ácido acetil salicílico. Lo que Ujú. pasa es que la que produce Bayer se llama aspirina. Aspirina Entonces ya es la uno, más conocida, ¿no? uno lo llama así. El Colbón, por ejemplo, acá en Colbún en Colombia, Colombia. que es un pegante blanco. Nosotros le damos Colbón porque el más famoso es la marca
Colbón. Y todos estos nombres que estamos diciendo, no me acuerdo, pero en varios países lo llaman diferente y casi siempre es por la marca. Una que casi que nos une a todos es el Kleenex. El Creo que Kleenex, todos, sí. a los pañuelos todos los llamamos Kleenex y todos sabemos que es un Kleenex, pero realmente es la marca, ¿no? Por, El por ejemplo, boxer, que está el muy boxer, presente. por ejemplo en Ese es Medellín, acá en Medellín le dicen es el Sacol, porque es el de la marca Sacol, pero en Bucaramanga se le dice boxer porque es el más famoso, Y a los que están por fuera, boxer es ese pegante amarillo que se le Es echa para solución que de caucho, normalmente es usado, que es para los zapatos normalmente. eso se llama solución de caucho. El Sí, tenemos chicle, el chicle. ujú, El chicle es buenísimo. es la El goma de colgate. mascar. El Colgate es colgate. otro que llamamos en Colombia, le decimos toda la pasta dentro, decían colgate, En Medellín dicen el colino, el colino. O sea, colino. refiriéndose O la misma que colinas. hablábamos ahorita, la Coca-Cola. Nadie dice una soda negra o todo el mundo dice una Exacto. Coca-Cola o una Pepsi. Ujú, Sí, y hay exacto. muchos ejemplos de esos. No, eso es buenísimo. Listo, papá, échelo. Listo, vámonos para el siguiente. Vamos con el número 7. El Hágale, 7 no lo mijín. hemos dicho todavía. El 7 La es cruz buenísimo. esvástica. Este fue La propuesto por mi amigo swastika. César Rueda. César Rueda, muchas César Rueda gracias. de Bucaramanga. Creo que él es San Vicentano, si no estoy mal. Es así igual de nerd que nosotros. Él también tiene su columna de Facebook donde escribe el dato inútil del día. Un saludo para Sí, César. saludote. Ok, entonces, la cruz esvástica más conocida como la cruz nazi, ¿cierto? Creo que es lo que más se reconoce hoy en día. No fue una cruz inventada por Hitler ni por el partido Para nazi. nosotros es malo, Es ¿no? Para nosotros la más, esvástica es algo malísimo. Y sí, no. sí. Tiene una connotación muy mala. Tiene una connotación racista, tiene una connotación fascista. Pero realmente este símbolo viene de varias culturas, muy antigua, y en todos los casos es un símbolo de bienestar, de prosperidad, de De buena éxito. suerte. Ujú. Incluso en algunas culturas representa al dios, la eternidad. em, y tenemos varios temas o varios tips importantes, curiosos sobre esta cruz, ¿no? Esvástica quiere decir, en idioma sánscrito, quiere decir de buena suerte. O sea, una esvástica es una cruz en movimiento. La del Partido Nacional Socialista Alemán es negra con el fondo rojo y gira en el sentido de las manecillas del reloj. Pero las esvásticas pueden girar también para el otro lado, pueden ser del color Sí. que sea, no sé qué Y, más. y a mí me pasó algo muy curioso que fue cuando llegué a Canadá en el 2006. Conocí, pues uno conoce aquí gente de todo el mundo y una persona que conocí que si no estoy mal era de Sri Lanka, tenía esta cruz en su carro como lo que ponen ahí en los espejos Ujú. de adelante así tipo taxista que pone un montón de vainas y tenía esa cruz y Pensó que eran así. uno es Sri Lanka, además más negro que todos nosotros juntos. Y uno, bueno, esto no puede ser así. Y me causó curiosidad y le pregunté y no, me dijo, no, eso es un símbolo que nosotros usamos hace muchos años. Eso ni lo ven como nazi ni nunca lo han relacionado. Es como alguien que usó su símbolo para una vaina y ya. Lo usaron los Boy Entonces, Scouts, lo tuvieron los Boy Scouts por mucho tiempo. Es pero más, lo dejaron de usar. el ejército de Finlandia lo tuvo desde antes de los nazis y lo quitó hasta hace muy poco, hasta el 2020 nomás. Era Los Boy parte Scouts sí de... los quitaron hace rato porque... Ellos lo quitaron en el Sí. momento que los nazis empezaron a usarlo como símbolo, ellos lo quitaron en 1931, si no estoy mal, los nazis dejaron de usarlo. Los Boy Scouts dejaron de usarlo. Y entonces yo hice aquí una pequeña investigación de las diferentes culturas que lo han usado y qué se representa en su cultura. Algunos obviamente dejaron de usarlo después de que fuera relacionado con el nazismo, sobre todo las culturas del oeste, pero las culturas del este siguen aún usándolo porque para ellos tiene todavía mucha importancia, ¿no? Entonces tenemos el hinduismo, que era el que estamos hablando, que significa, es un símbolo de buena suerte, de protección y bienestar. También representa el dios Vishnu, el sol y la creación del universo. Y se ve muy comúnmente, y esto me consta, lo veo en muchos templos, en bodas se usa mucho, en las casas como protección en la casa. Uno entra a los restaurantes, a las casas y siempre está ahí en toda la entrada. Y en festivales tan importantes como Diwali, que a mí me encanta ese festival. Es el Festival de la Luz de hindú. Es súper bonito. ¿Y dónde lo hacen?
En todo lado, o sea, lo Sí. pueden hacer personas. Sí, eso es para nosotros, haga de cuenta, para nosotros el Día de las Velitas, exactamente igual. Ah, ya, ya, ya. Es muy parecido, normalmente tienen vasijitas de barro con aceite y le ponen una mecha y prenden la mecha y que el aceite se va consumiendo y tienen por toda la casa. Y tienen comida, tienen música, es bien chévere. En el budismo representa el Dharma, la eternidad y el ciclo de la vida. Lo que usted decía suele estar orientada hacia la izquierda, o sea, tiene la orientación al contrario. Y esta aparece en imágenes de Buda, en templos en toda Asia, como en China, Japón, Corea, Tíbet y en otros. Algo que también encontré que me pareció muy interesante, también el cristianismo lo usaba antes del nazismo y en el bizantino. Y en las iglesias primitivas lo usaban más como decoración. Entonces, si uno veía de pronto los mosaicos que ponían en las iglesias o las ventanas o las paredes tenían esta cruz como parte de su decoración. En Europa también se usaba, y eso fue otra curiosidad que yo tuve, porque eso fue lo contrario a lo que me pasó con el de Sri Lanka, y es un amigo que es de Latvia y tiene tatuado la cruz ¿Es básica. básica? Y él sí es blanco, blanco. Y yo, like, no, este no puede ser. Like, yo lo conozco muy bien, no puede ser. No puede Cuando ser fui nazi. con él a Latvia y vi cuál era el símbolo, es un símbolo que viene también de los vikingos, es una runa vikinga. Y también los celtas, los griegos, los germanos, obviamente, y hasta los romanos usaban esto, y también es un símbolo, todavía lo usan mucho, eh, pagano, y es de buena suerte, es de prosperidad, Mm. y representa la luz, y entonces sí, y es también invertida La esvástica al nazi nazi. tiene dos particularidades, ¿no? Gira para la derecha y ella está situada 40, o sea, está girada 45 Está en grados. un ángulo. Ujú. Entonces, sí, ese también me dio mucha curiosidad. Otros como nativos americanos, tribus como los navajos, los hopis lo usaban por también de buena suerte y para representar los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. En Finlandia, como lo decimos, era el símbolo de la Fuerza Aérea. Y en Persia y Turquía central se usaban y más o menos era todo el mismo símbolo de buena suerte, prosperidad. Algunos lo usaban, los ponían en sus alfombras, en sus decoraciones, en sus telas. Entonces, la esvástica es buena, lo que pasa es que nos parece diabólica es por el Hoy en nazismo. día, y todavía desafortunadamente muchos grupos racistas, nazistas o fascistas lo siguen usando como su símbolo, lo cual más o menos es prohibido en nuestros países usarla porque de una vez está relacionado con odio. Listo, papá, échela. Listo, vámonos con el siguiente. Tenemos el número 8. Este es 8. bueno también. La bandera pirata. Muy bien. Bueno, la bandera pirata que nosotros conocemos, la que popularizó el cine, los cómics, la televisión, que es la calavera, el cráneo de la calavera con dos fémures así cruzados, o Ujú. bueno, no Con los sé dos qué huesos huesos, cruzados, con sí. los dos huesos cruzados, la Que que le tiene que ser fémur porque pinta, son largos. la que le pinta a don Ramón al chavo cuando le está enseñando que el veneno es peligro, que es la que colocan también en el veneno, la usan también en salud ocupacional para demostrar cuando algo es Peligro. venenoso. Eh, Esa bandera pirata se llama el Jolly Roger, tiene su nombre, y era la que usaba el pirata Edward England, pero cada barco tenía su bandera, esa no es la única que existía. Por ejemplo, el famoso pirata Barba Negra, que su nombre era Edward Tish, la de él era un esqueleto sosteniendo un reloj de arena. Reloj de arena. Ujú. También está, por ejemplo, el pirata Thomas Tew, que también fue famoso. Él salía un brazo agarrando una espada, esas que tenían los piratas, que era como un sable, que era curva. Eh, Así. Pero la que nosotros conocemos era la de Edward England y se llama el Jolly Roger, que era una bandera negra con un cráneo y con dos huesos cruzados blancos. Sí, en la película de Piratas del Caribe se ve mucho eso, ¿no? Que cada barco tenía su propia versión Ujú. bueno, tenía su propia bandera. Y un dato curioso, y esto lo escuché en un podcast hace poco también, Historia Podcast, que es buenísimo, lo recomiendo mucho, es de un argentino. Em, Mostraba cómo
decía como varios de estos piratas estaban bajo el imperio, o sea, eran oficiales del imperio de Inglaterra que estaban peleando Ah, contra pero los eso se le llama, españoles pero a y eso se le llama portugueses. corsario. O sea, un Ujú. pirata al cual el gobierno le paga para que trabaje para él se llama Que era corsario. oficial, exacto. Pero era todavía, era Y se le un llamaba tipo de corsario pirata, porque pues. el gobierno le daba un papel que se llamaba la patente de corso, que era la que le permitía saquear de una manera legal. Exactamente. Ujú. Entonces había todo. Y algo que pusimos aquí en el script, me pareció muy interesante, es que si no, un pirata estaba por fuera de algunas leyes, digamos, de los países, pero ellos tenían sus propias leyes y eran Entre muy ellos eran muy, estrictos. entre ellos eran muy legales, entre ellos. Ujú. Y tenían sus jerarquías y tenían sus territorios O sea, y, si y usted se robaba al cumplía. otro, marica la llevaba. Sí, 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 sí. Le podían quitar Sí, una mano, lo podían dejar abandonado en tierra, o sea, lo abrían del parche, lo que fuera, pero usted no puede ir a robar no se a otro podía. pirata. Oiga, y Así, otra serie donde se puede ver las diferentes banderas piratas es este cómic que se llama One Piece. ¿Lo ha visto? a One Piece. Ahí también. Lo tengo en mi lista, lo he querido ver porque tiene muy buenos reviews. Yo no soy de ver, o sea, los anime y las cartoons que veo son muy seleccionados. No es que sea un consumidor masivo pero One Piece he escuchado muy buenos comentarios desde gente que no está en el anime hasta gente obviamente que le gusta mucho el anime. Entonces sí lo quiero ver, pero no lo he visto todavía. Ujú. Échela, papá. Listo, aquí vamos con el siguiente número. El 6 ya lo habíamos Ah, bueno, para hablado, mucho que ¿cierto? si caía al 6 entonces nos íbamos al Vamos uno para porque, el uno. porque como el uno no puede caer porque hay dos dados, Exacto. entonces Como es el primero, el número uno, que es el símbolo de Bluetooth. un mito que se escucha mucho. Yo creo que ya lo han desmitificado varias veces y ya es más común el conocimiento, pero es bueno siempre repetirlo, de dónde viene el símbolo de Bluetooth. ¿Cierto? Y es una historia muy buena, en mi parecer. Es de un rey vikingo que se llama Harald Blatan y fue conocido por haber unificado las tribus de Noruega, las tribus suecas y las danesas, y las unió convirtiéndolas al cristianismo, ¿cierto? Recordemos que muchas de estas culturas son vikingas, eran paganas o eran celtas, y entonces él unió todas estas tres tribus con el cristianismo. O sea, él se Y llamaba el Harald símbolo, Blatan, pero le decían ajá, Harald Bluetooth. le decían Hara Bluetooth y la razón era porque comía muchos arándanos, ¿no? O Que los blueberries. se le ponían los dientes azules. Se le ponían azules y se le decía Bluetooth. Y en 1997 la compañía sueca Ericsson estaba a punto de Sony lanzar Ericsson. Sony Ericsson. Bueno, Ajá. primero fue Ericsson y después Ah, Sony claro, lo sí. compró. Claro, porque sí, Sony es japonesa, es la cosa, creo. O algo así. Sony, si no estoy mal, es japonesa. Después Sony Ajá. la compró y quedó como Sony Ericsson. Claro, claro, tienes razón. Ellos estaban trabajando en esta tecnología, ¿cierto? Los celulares estaban muy nuevos, no había muchas maneras de comunicarse entre celulares y ellos venían trabajando en esta tecnología que hoy conocemos como Bluetooth. Desde 1987, duraron 10 años desarrollándola. Exacto, 10 años desarrollándola y era alguna forma de emparejar dos celulares que, bueno, ya hoy que tenemos más familiaridad con el Bluetooth, eso era lo que Claro, estaban trabajando. porque es que usted que es ingeniero electrónico entiende más que yo de eso. Una dificultad es cuando, digamos, dos sistemas de marcas distintas manejan protocolos de comunicación distintos. Entonces, hacerlos hablarse entre ellos es muy difícil, como les Ujú, pasaba a las tribus vikingas vivían peleando entre ellas. Y Harald Blatan exacto. las unificó. Entonces, el sistema en el que trabajaba Sony Ericsson, de cierta manera, hacía algo parecido. Exacto, entonces cuando están a punto de lanzar el nombre principal, o era PAN, que venía de Personal Area Network, pero no querían pelear contra la marca de harina de arepas de Venezuela, les dijeron, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer porque nos van a ganar la batalla legal, tenemos que buscar otro nombre. Y, y entonces fue Jim Kardak que propuso que lo pusieran como Bluetooth, siendo ellos una compañía sueca, les pareció conveniente. Y el símbolo de Bluetooth viene de las runas que hacen el nombre de Harald O sea, el Blatan, que es alfabeto la de H, los, el el alfabeto alfabeto, de los vikingos. que es la H y la B, y la H es, haga cuenta, una X
con una raya en la mitad, y Ajá. el Blatan es prácticamente una B, pero pues más... Con la colita más cuadrada, larguita. ¿no? Exacto, más larguita, y las curvas, Entonces en es vez de de ser colocar y curvas, son triángulos. ponerla las dos Entonces así. cuando se transponen, queda lo que hoy conocemos como el O símbolo sea, de como el Bluetooth. de BMW, el de BMW, que era la marca antigua, el circulito, con la bandera de Bavaria, entonces Ujú. hacen así el merge. Lo transponen y crean de Entonces una vez lo el transponen símbolo. entonces aquí es lo mismo, la H y Sí. la B traspuestas. Ya, por aquí vamos a poner el simbolito para que lo vean. Ujú. Entonces de ahí viene el símbolo, de ahí viene el nombre y de ahí viene la tecnología. Listo. Échela. Vamos con el siguiente. Vamos con el número 10. El número 10, a Vamos ver. con el 10. La palabra Vamos por meme. acá. La palabra meme. Esa Qué me enteré yo chimba. acá. Esa no sabía dónde venía hasta que hicimos la investigación de este tema. Parce, eso es re interesante. La palabra meme, ahorita tiene un significado chistoso, tiene un significado muy asociado a lo que compartimos en internet, pero no es así. O sea, esa es como la resignificación que se le dio a la palabra meme, porque digamos, la palabra meme es una palabra que también ha evolucionado, aunque el trasfondo del significado que le damos, digamos que sí es ese. A ver, me explico. Lo que pasa es que la palabra meme tiene un significado muy ligado a la genética. Ujú. Usted sabe que en la genética, o sea, es decir, la manera como se pasa la información a través de generación en generación, la información biológica de generación en generación, es decir, los rasgos que yo tengo que son también que vienen La de mi memoria papá, genética. de mi mamá, todo eso como se pasa de una generación a otra es a través de una unidad, o sea, digamos, la genética tiene una unidad de información, que es el gen, ¿cierto? Esa es digamos, el paquetico de información genética, se le llama, en genética se le llama el gen. Entonces resulta que un biólogo llamado Richard Dawkins, él quiso hacer un paralelo entre la genética y la manera como se pasa la cultura de generación en generación, que yo estoy súper de acuerdo con eso. O sea, por ejemplo, usted, para uno es fácil decir, le preguntan, no, ¿usted por qué es así mal geniado? Y uno, no, lo que pasa es que en mi familia somos así. O sea, yo estoy convencido de que la cultura también se pasa de generación en generación, Claro, claro, como la claro. genética, igual que la genética. O sea, yo tengo los rasgos de la personalidad de mi mamá, por ejemplo, y mi hija mayor tiene los rasgos de la personalidad míos. Esa cultura también se pasa de generación en generación. Claro. Entonces este man Richard Porque Dawkins, por eso mismo dicen ahí que las mujeres santanderianas o los hombres paisas exacto, porque es la cultura pasando ese tipo exacto. de comportamiento, de personalidad, de forma de cómo hacen las cosas, los negocios, todo es totalmente cultural. Entonces este man Richard Dawkins dijo, bueno, entonces en la cultura también tiene que haber una unidad básica de información y la llamó el meme. El Ujú. meme, digamos, cuando se aplicaba o sea, digamos, ese término se aplicaba mucho era en la academia, la gente que estudia publicidad, la gente que estudia diseño gráfico, para ellos era muy común el término meme y o sea, digamos, hacía referencia casi a cualquier cosa que se pasa de generación en generación, como un dicho, como una imagen. Por ejemplo, un ejemplo, o sea, meme no es solamente lo que se transmite por internet haciendo chistecitos. Por ejemplo, la camiseta, la imagen del Che Guevara que se imprime en las camisetas. Eso es un meme. Por ejemplo, Es un gen cultural. exacto, sí. Por ejemplo, los refranes, sí, que por Ujú. ejemplo, el que a buen árbol se arrima, no le canta al gallo, Buena era que decía el sombra. Chapulín Colorado. Es bueno, algo así. Buena sombra le cobija. Aquí quiero hacer un saludo a mi esposa, que es la que le encanta revolver y mezclar refranes. Nunca en 8 años, 9 años que llevamos juntos, nunca ha podido decir un refrán bien dicho. No una Uy, vez. Y no lo hace a propósito. cuando se conozca con mi esposa se van a amar. No ha Que tiene podido. que ser pronto. Sí. Resulta que esos son memes. Por ejemplo, en Bucaramanga, cuando yo estaba pelado, cuando yo estaba niño, había un señor que se murió como en el 2000 que se llamaba Ladislao Gutiérrez, que él andaba por la ciudad escribiendo Lea con una tiza, escribía por Ah, ahí esa en las historia es paredes. buenísima.
todo sí, eso. bueno. Yo una vez lo vi, yo estaba con mi papá y me dijo, mire, ese es porque yo siempre decía, pero ¿por qué dice Lea? ¿Por qué dice Lea? Y Y entonces incluso un yo día yo, que llegué más tardecito a Bucaramanga, me acuerdo de los grafitis de Lea por todo lado y siempre me causó curiosidad, pero nunca supe la historia hasta exacto, y que yo me la una vez iba conté. con mi papá y me dijo, mire, ese es el señor que escribe Lea. Ah, vea, vea. Pues ese Lea que escribía Laislao Gutiérrez es un meme. Entonces resulta que ya cuando llegó el internet, el término meme se fue formando. Digamos, ahorita, eso es realmente reciente. O sea, yo creo que el meme de internet es algo que, si yo mal no recuerdo, viene por ahí del 2009, 2010, Sí, 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 cuando sí. llegaron las redes sociales, todo eso, que la gente empezaba a hacer chistecitos y todo eso, entonces se le empezó a llamar meme, pero haciendo alusión a eso, al término que acuñó Richard Dawkins unos años antes. Sí, y me impresiona mucho cómo nuevas generaciones creen que inventaron cosas y realmente estamos haciendo referencia a cosas, lenguaje mucho más antiguo de lo que creemos. Así es, papá. Listo, no, Échela. buenísimo. Vamos con el siguiente, creo que ya nos faltan pocos. El 9 ya lo habíamos dicho. Entonces échelo otra vez. Echémoslo otra vez, ok. Sí. Quiero quedan muchos. El 4. ¿El 4 ya no Ese salió? inicio el 4. Ah, no, el 4 no había salido. Oh, el 4 no ha Hágale. salido. Eso es buenísimo. El 4. Este tema que viene lo propuso mi primazo del alma, Gabriel Barón, que se fue hace muchos años del país. Ahora está viviendo en Australia hace unos años. Antes vivió en Inglaterra, pero En él es de Boston. Bucaramanga, pero él se fue apenas acabó la universidad, nos dejó, viene de vez en cuando. Primo, un saludo. Aquí Listo vamos a para hablar del Gabriel tema que usted me Barón. propuso. Muchas gracias, Gabriel. Y vamos a hablar del el logo de Ferrari para los que creen que saben de dónde viene y para los que no tienen ni idea de dónde viene. El logo de Ferrari viene de un conde que se llamaba Francesco Barraca y fue un aviador italiano, un héroe de la Primera Guerra Mundial, quien solía pintar un caballo en la parte lateral de los aviones que piloteaba. En 1923, el piloto Enzo Ferrari, que conocería a la madre del conde, la condesa Paolina, después de ganar una carrera en el circuito de Savio, la condena le pidió a Enzo que como La amuleto condesa. usara, la condesa le pidió a Enzo que como amuleto usara el caballo de su hijo en sus autos. Ya el conde ya se había muerto. Entonces la Sí, mamá, sí, digamos, como en homenaje a su hijo, le decía, venga, ¿por qué no pinta el no ponen caballito el de mi hijo caballito. en el carro suyo? Entonces lo que hizo Enzo Ferrari fue modificar el caballo que originalmente era rojo y lo puso sobre una nube blanca y lo volvió negro en homenaje a los pilotos fallecidos en la guerra y también volvió amarillo el Pero qué fondo pena, en homenaje a exacto, su sí. ciudad natal. El fondo era Ujú. blanco, el fondo era blanco y este man lo volvió amarillo por la Después lo volvió bandera de su amarillo. ciudad. Ujú. ¿Cómo era la ciudad de Enzo? La ciudad Modena. Modena. Entonces la bandera de Modena. Modena debe ser amarilla, nunca la he visto, pero entonces Enzo Ferrari, que fue o sea, el fundador de la marca Ferrari fue Enzo Ferrari, pero el primero fue piloto. Entonces él cogió, le quitó el fondo blanco, le puso el amarillo y puso el caballo negro en honor a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la gente piensa, en el imaginario popular está de que eso lo que simboliza es la unidad de potencia, El caballo caballo de de fuerza. fuerza. Ujú. Ujú. Pero Pero no, no, no. viene de un lugar totalmente diferente. Y hay un montón de historias, ¿no? Hay unas películas también sobre Enzo Ferrari. Una de las historias que más me gustan de Ferrari es la guerra, bueno, no guerra, digamos que ¿Con Ford? la pelea que tenía con Lamborghini, Ah, con con Lamborghini. el creador de Lamborghini. Y no sé si se lo sabes, ¿de dónde viene la marca Lamborghini y cómo terminaron haciendo carros? El man hacía era tractores, ¿sí? El man que hacía de Y tractores. hace todavía existen, son muy conocidos en Europa los tractores Sino Lamborghini, que no le son gustaban los Ferrari. extremadamente. Decían, esos carros tienen algo ahí que no. Si no Sí. estoy mal, Lamborghini le ofreció a Enzo Ferrari ayudarle para mejorar los motores de Ferrari y usted que me va a estar diciendo a mí vainas de carros, o sea, Qué vaya, pendejo. dedíquese a sus tractores, váyase para el campo. Y él, para demostrarle a Ferrari que tenía la razón, que empezó a hacer carros, los que hoy conocemos como los Lamborghini. Ya. Pues, Sí. bueno, a mí me da lo mismo que me regalen un Lamborghini que un Ferrari. Pero, No sé pero manejar ninguno claro, de los dos. sí. Pero me imagino que para esa gente que está acostumbrada a comprar los carros debe haber alguna diferencia. Pues dicen que los de Lamborghini Sí, claro. son mejores. Ni idea. Sí, tiene su Pero diferencia. hay una película, creo que se llama Ferrari versus Ford. Sí, 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 Uy, sí, que esa es película de es los pilotos. buenísima, buenísima, buenísima.
de un piloto que le faltó ganar una de las tres carreras de 24 horas, porque son las 24 de Daytona, las 24 de Le Mans y bueno, yo no me acuerdo la otra cuál es. El man le faltó ganar una, pero sí la ganó. Lo que pasa es que el man iba de primero y le llevaba una vuelta de ventaja al segundo. Lo que pasa es que los tres carros que llegaron de primeros eran Ford. Entonces al man el jefe le dijo, no, venga, espera a los otros dos para que lleguen los tres junticos y tomar la foto y que quede bien bacano los tres llegando de primero. Entonces el man los esperó y entraron los tres, él entró un poquitico delante y entraron los tres, pero es que resulta que el man que llegó de segundo había partido de mucho más atrás que él. Entonces técnicamente, como llegó unos métricos detrás, le ganó la carrera. Porque recorrió la distancia en menos tiempo. En menos tiempo. Entonces el man hubiera tenido las tres carreras de 24 horas si no hubiera sido por perder esa que realmente había ganado. Sí, es una buena película. Yo la tengo ahí también. Christian Bale es el piloto ese. Christian Bale y Matt Damon. Y Matt Damon, que también es un actorazo. Sí. Ah, bueno, entonces ahí tenemos otro logo de carro. Como el BMW, tenemos el Ferrari también, ¿no? Que, el 5 ya lo habíamos hecho. Vamos, creo que ya no nos quedan muchos. ¿Cuál nos falta? El 2. Si hablemos del 2. Nos falta el 2 y el 11, si no estoy mal, y el 2. Bueno, entonces venga. Pero yo le echo el 11. El 11. Okay. Hablemos sobre el origen de la palabra spam. Eso es bueno. Cuando hablamos del... Todos son buenos, pero este es chistoso. Cuando hablamos del correo electrónico basura. Parce, ayer precisamente me vi yo una película que está en Netflix, que es con esta china que puso toda buena, la de Stranger Things. Con Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Hay una película yo no sabía, me enteré la semana pasada que se había casado con el hijo de Bon Jovi. Sí. Bueno, yo me entero, eso es por mis hijas que les gusta todo ese chisme de la farándula. Yo me entero por mi esposa. Sí. Ah, bueno, listo. Y resulta que hay una película que se llama Estado Eléctrico, que es como una distopía. Una distopía es cuando se deforma la realidad y se pinta de manera mala, es lo contrario de la utopía. Yo me la vi la semana pasada, la película con Chris Pratt, ¿no? Sí, una distopía que ocurre en 1994, donde hubo una guerra entre humanos y robots y ganaron los humanos y entonces mandaron a los robots, los relegaron por allá a una zona de distensión para ellos. Y hay ¿cómo se llama el man que usted dijo? Chris Pratt. Chris Pratt, ese man representa un tipo que es como un pirata, que roba mercancía vieja, que aparece todo lo que nosotros veíamos de pelados, marica, todos los juguetes de nosotros de pelados. Sí, todos, el man se los roba 90s. Y los guarda para venderlos más caros como antigüedades. Que aparecían las tarjeticas de los Garbage Pail Kids, que eso era una rechimba cuando uno estaba pelado. Las consolas de videojuegos, todo eso. Y hay una parte donde la pelada Millie Bobby Brown va caminando y pasa al lado de un poco de latas de spam. Ajá. Uy, marica, el spam. Bueno, el spam quiere decir spiced ham, o sea, jamón con especias. Es un jamón que se creó en Estados Unidos en 1937, pero fue el alimento de los soldados del Reino Unido durante la Guerra Mundial. Ese era el spam. Cuando eso no se llamaba spam, se llamaba spiced ham, pero era lo que comían los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que luego la gente empezó a decirle spam, para decirlo más rápido. Para no decir spiced ham. Ajá, para decirlo más rápido, pero era una carne que era barata, que era enlatada, que era fácil de conseguir y la gente... era el alimento de mucha gente. O sea, como cuando uno está así apurado y rápido, muestra una lata de atún o alguna vaina, o bueno, no sé, lo que sea, hágale ahí rápido. Es que viene también de la época de la depresión, donde prácticamente era la única carne que se conseguía. Exacto. Y entonces resulta que mucho tiempo después, por allá en los 60, los 70, había un programa cómico en el Reino Unido que se llamaba Monty Python. Haga de cuenta el show de Jimmy acá en Colombia. Con los meros referencia más cerca. Los meros recochamboys, pero ingleses. O sea, imagine usted, negrito, los meros recochamboys que tocaba las congas, pero inglés. Algo así, o sea, como el culebro Casanova, pero inglés.
Una cosa así. Sacó toda la cédula aquí. Entonces, resulta que en ese programa crearon un sketch que era de un restaurante donde todo llevaba spam. Entonces uno llegaba allá y preguntaba, señora, ¿qué tiene para comer? No, hay huevos con spam, hay arroz con spam, hay espaguetis con spam. Spam ahumado. Sí, entonces uno decía, ay señora, entonces no, entonces mejor regáleme una empanada. Sale una empanada con spam. Y le dan, cosas así, o sea, no había manera de que usted no pudiera comer spam porque todo llevaba spam. Sí, sí. Entonces, resulta que después con el tiempo, más o menos hacia el año 1993, a alguien se le ocurrió llamar a ese correo que uno no puede evitar que le llegue, pues, Por todos lados. que por todo lado le llega, No hay forma empezó de a llamarlo spam, haciendo un paralelo con la carne esa que, que no se podía evitar en ese restaurante, que a todo el mundo le tocaba comer spam o spam. Entonces lo mismo, llamó de esa manera al correo basura. Sí, sí. Es muy, yo vi el sketch, es bien gracioso. Es lo que aquí aquí se conoce mucho como Saturday Night Live. Oh, a Es mí me lo encantaba mismo. cuando niño. Puros sketch, puros sketch. Cuando niño me encantaba ver SNL. Uf, eso era SNL, buenísimo. buenísimo. Ajá. Y todavía le dan. Sí, lo que pasa es que Buenas ya los actores yo no los conozco, porque sí, cuando yo estaba pelado, los actores eran Adam Sandler, Chris Rock, este gordo que se O murió, todavía de vez en Chris cuando Farley, los invitan. Oh, ese es Ujú. buenísimo, Chris Farley. Es todos esos genio. manes. Rob Schneider, todos esos actores que ahorita ya son famosos, pues ya cuando empezaron en Saturday Night Live. Es como el sábado feliz es gringo. Sí, no, porque no. Realmente no traen cuentas o cuentachistes, pero Sí, no, son puros sketches. son más sketch. Bueno, Son claro más que sí sketches. invitan al principio, invitan a algún actor famoso, algún cantante para que presente el Sí, programa y él hace como pero su para rutina. presentar, exacto. Ujú. Y tienen siempre su parte artística, ¿no? Siempre van presentando bandas. Sí. Ujú. Listo. Excelente. Ok, nos queda el símbolo de la paz. ¿Vamos con eso o qué? Listo, el símbolo de la paz. Es buenísimo porque mucha gente no sabe de dónde viene. Parecido al Y la Bluetooth. otra es parecido al Bluetooth. Y Ujú. la otra, mucha gente cree, no sabe, no tiene ni idea de dónde salió. Y el resto de la gente cree que salió de donde no salió realmente. Y mucha gente cree que el símbolo de la paz, que son las tres paticas y la raya derecha, es una representación de una pata de una paloma, pues por lo de la paloma de la paz. Lo ¡Qué cual bonito! no es, que es bonito, es bonito decir eso, pero no es cierto para ¿Sabes nada. qué? Yo me he dado cuenta, cuando ahí me echan una historia muy bonita, ahí puede haber material. Ujú. Normalmente no es así. Sí. Y no viene de acá, este viene de una campaña para el desarme nuclear. Saben que después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha tensión por las fuerzas nucleares y la guerra nuclear. Y en 1957 se inició esta campaña del desarme nuclear. En el Reino Y Unido. el símbolo en el Reino Unido, la cual organización todavía funciona y Ah, existe. está activa. Y el símbolo que ganó popularidad por este movimiento fue creado por, tenemos Un aquí diseñador el diseñador gráfico. británico Gerald Holtom, que en En el 1958 lo ideó a partir del código semáforo. ¿Qué es el código semáforo? El código semáforo es una manera de comunicación que se usaba en la navegación, en la aviación, y todavía creo que se usa. Que, por ejemplo, cuando se le quiere dar señales a una persona que está muy lejos, otra persona coge dos banderas y empieza a hacer las letras con las manos. Entonces, por ejemplo, la D se hace así. O sea, colocando Exacto. una bandera Una para arriba y arriba, la una otra para abajo. abajo. Y la N se hace así, a 45 grados. Y ese DN en semáforo, que viene de las siglas de desarme nuclear, fue lo que este diseñador Gerald Holtom en el 58 las traspuso, igual que el Bluetooth, igual que el de BMW, y forma la figura que hoy conocemos como el símbolo de la paz, que es dos banderas derechas en línea vertical y las otras dos banderas después en 45 grados a esa línea vertical. Cuando las ponemos juntas nos da ese símbolo de la paz. Lo que pasa es que los que lo hicieron famoso fue los hippies. Ujú. Porque fue el movimiento antinuclear en los 60s y lo agarraron como su símbolo primario.
y se hizo muy famoso, pero realmente viene de ese desarme nuclear. Es correcto. Listo. ¿Nos queda uno? Nos queda, si no estoy mal, el 11, no lo hemos dicho todavía. El 11 era el spam. Ah, el 12, perdón. Nos siglas queda la SOS. sigla SOS. Bueno, el SOS también tiene su origen en la navegación. Resulta que, pues antes para dar una señal de auxilio, lo que se hacía era usar bengalas, usar banderas, usar, bueno, no sé, alguna manera de uno de hacer una señal de que, oiga, aquí pasa algo, sí, haga bulla, alguna cosa. Pero resulta que cuando apareció el telégrafo, yo no sé, yo cuando niño alcancé a ver un telegrama, yo no sé si alguna vez vi un telegrama. Sí, 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 sí. A mí ¿Mm? me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, hubo en nuestra clase de español, que era clase como del idioma, nos hicieron hacer telegramas, nos hicieron hacer un mensaje con clave Morse y cómo llegar, Bueno, y era un papelito. Entonces la gente que es igual de jóvenes a nosotros se acordarán de antes cuando uno pasaba un cheque o una tarjeta de crédito, lo ponían en una máquina y le pasaban una máquina encima para agarrar los números y le daban a un papelito rosado, que también se usa hoy en recibos. Le llegaba a uno en ese papelito rosado muy delgadito el telegrama. exacto, entonces el telégrafo, o sea, digamos, la comunicación se transmitía a través de cables. Entonces, en un lado había una persona mandando el mensaje, pues y en el otro había un receptor. Entonces, el emisor lo que hacía era utilizar el código Morse con un aparatico que se llamaba el telégrafo donde él le pegaba. Y entonces, Simplemente era un contacto sí, mandando una corriente eléctrica pulsos, que se mandaba pulsos transmitía. eléctricos. Entonces, los pulsos son, un punto es un pulso corto, o sea, o sea, los puntos son, y las líneas son más espaciaditas. Hacia mayor Entonces, contacto. exacto. Entonces el código Morse son puntos y líneas, mandadas así por medio de un Ujú. aparatico al cual le pegaban. Entonces, Entonces, ¿cuál es el mito de SOS? Primero que todo, antes de bueno, que me diga sí. qué es SOS. Entonces ¿Qué cree la gente que es la gente SOS? dice, le mete muchas, por ejemplo, dice que quiere decir save our ship, salven nuestro barco, save our souls, Souls. salven nuestras almas, El que más me gusta es el de socorro, oh socorro. socorro, oh, socorro. No, en realidad SOS no quiere decir nada. No No. quiere decir absolutamente nada. Pero ¿por qué Simplemente, SOS? simplemente es muy fácil de escribir en el telégrafo. Entonces es muy Son las sencillo siglas, son las y letras más memorizarlo. fáciles de aprender y son las letras más fáciles de transmitir. Ujú. Esa Entonces es dijimos, la no, única razón. cuando haya una emergencia, algo que sea fácil de memorizar para el emisor, para el operador del telégrafo, y que sea rápido y que sea sencillo de entender. Entonces, el hacer las letras SOS era muy fácil, entonces no hágale papá. Esa es la sigla internacional. Es más, antes se utilizaba otra, la primera sigla que se usó en el telégrafo para pedir auxilio era CQD, que quería decir Copy Quality Distress. Copy Quality era digamos, una manera estandarizada de decir, póngame cuidado, esto es importante. Copy Quality, o sea, decirle, oiga, le voy a decir una cosa importante, Copy Quality, la C y la Q. Y la D, Distress, creo que quiere decir problemas, algo así. Sí, sí, distresses estamos en... Entonces, Copy Quality, problemas, CQD, pero era más complicado de escribir. Entonces, alguien dijo, no, venga, es más fácil, busquemos letras fáciles, SOS. no importa que no quiera decir nada, busquemos algo fácil. Entonces, Claro, que sea se rápido. fueron por el SOS. Sí, y ahí volviendo a lo del telegrama, el telégrafo y los telegramas, un dato curioso que me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que en la época le cobraban a uno por Palabra, letra. Por ¿por letra. letra? Cada letra tenía un costo, entonces uno tenía que reducirlo Entonces, usted máximo para emitía que los fuera barato. artículos. Perdón, omitía los Omitía artículos y exacto. palabras innecesarias. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria, cuando estábamos haciendo ese ejercicio, la profesora nos quería hacer pensar y nos dio un ejercicio, a ver a usted cómo le va. Decía, si usted tiene en su finca una gallina y de pronto esta gallina empieza a hablar y usted no sabe si eso es normal o no, y usted quiere preguntarle a su primo que está en otra ciudad, ¿cómo le mandaría un telégrafo para que le saliera lo más barato posible? ¿Cómo? ¿Y alguien dio con la Yo me- respuesta? Bueno, ¿No?
la forma más sencilla de saber qué está, o de no de qué está pasando, o si eso era normal. Y esto, yo llevo décadas pensando en esta respuesta. ¿No? Creo que en esa época, pues todos éramos unos niños. Pero nadie resolvió el problema. Era como una pregunta retórica, una paradoja. Como exacto, no es que tenga una respuesta exacta, sino es como que piense usted cómo lo mandaría para que le salga barato, pues. Yo me acuerdo que en la época yo puse algo así como, hola, primo, ¿las gallinas hablan, sí o no? Y era como, en esa manera pero ya después de tantos años pensando yo a mis 40, digo, la mejor manera es simplemente, ¿las gallinas hablan? Ya. Eso es todo lo que uno necesitaba escribir. No necesita poner a escribir a nadie ni nada. Pero sí, es un dático curioso de que a uno le cobraban por carácter o por letra. Porque yo no, o sea, no sabía que era por letra, yo pensaba que era por palabra. Y por eso la gente recortaba, o sea, pegaba palabras en una palabra. Entonces, por ejemplo, la gente en vez de decir te felicito, decía felicítote. Para recortar palabras. Pero bueno, la verdad no. Bueno, y por buen eso tema muchas para averiguar. abreviaciones. Sí. Buen tema para averiguar. Desarrollar el telégrafo. Bueno, yo creo que eso es nuestro último tema de hoy. Espero les haya gustado mucho, yo lo disfruté muchísimo. Como siempre, muchísimas gracias por estar nosotros, Joao. Muchas gracias. No sé, parcero, sabe que esto es un placer estar acá todos los fines de semana grabando el programa para subir el siguiente viernes. Esto es realmente un placer, algo que disfrutamos. No lo hacemos pues por plata ni nada, sino simplemente porque esto es muy bacano. Me molesta tampoco si nos llegaría plata, pero por ahora no. No, y temas como los de hoy me gustan mucho. Por favor, escríbanos, coméntenos, denos algunas de las respuestas de las preguntas que hicimos hoy. Y si tienen sugerencias, correcciones o quieren agregar algo a lo que hablamos, por favor háganos saber. Lo pueden hacer de varias maneras en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Viernes de Desmitificación o VDD Podcast en YouTube, en TikTok. O más fácil, si no se quieren aprender eso, vayan a nuestra página en internet VDD Podcast. Ahí también hay una forma para que nos puedan enviar. Eso nos llega al correo directamente y ahí van a encontrar todos nuestros capítulos, todas nuestras redes sociales. Van a encontrar hasta un blog que estamos creando ahí que va unido con el blog que tiene Joao en Facebook de Viernes de Desmitificación, que no tocamos los mismos temas, a veces tomamos temas de ahí, a veces los expandimos un poquito, pero ahí tenemos un tema cada viernes más sencillos, más rapiditos y muy, muy importantes. Este blog lleva ya 8 años, si no estoy mal. Sí, pero ya ahora es el blog que tenemos, ¿no? Ya no es el blog que tenemos. Bueno, que empezó Joao y que ahora tenemos juntos. Entonces echen una miradita, síganos ahí también y de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor no olviden compartirnos con más gente para que podamos disfrutar más y podamos llegar a más casas. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias de verdad por acompañarnos una vez más. Vamos poco a poco creciendo, cosa que me pone muy feliz. Saludos, un abrazo grande, se les quiere. Mario. Que estén muy bien y pasen la buena. Chao, Joao. Cuidado, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.